Muy buenas tardes. En nombre de la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán y de la Universidad Autónoma de Yucatán, les agradecemos que nos acompañen en esta mesa redonda que hacemos en coordinación con el PROIMAYA. Muchas gracias, Cristina Leirana, por acompañarnos. Gracias, Damaris Estrella Castillo, Elia Esperanza Ayora Herrera y Saúl May Witz. Voy a dar la palabra ahora a quien tendrá a su cargo la moderación de esta mesa, la doctora Silvia Cristina Leirana. Muchas gracias, Enrique, por este espacio. Agradezco mucho al maestro Enrique Martín Briceño, director de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, por el espacio que brinda al pueblo, al Programa Institucional de Estudios del Pueblo y la Cultura Maya. Esta tarde tenemos la mesa El contexto sociocultural maya y su relevancia en la investigación, y nos engalanan con su presencia la maestra Elia Esperanza Ayora Herrera, el doctor Saúl May Witz y la doctora Damaris Francis Estrella Castillo. En primer término vamos a tener la participación de la maestra Elia Esperanza Ayora Herrera. Ella es licenciada en Sociología con preespecialización en Análisis Político por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Innovación Educativa por la Universidad Autónoma de Yucatán, profesora de Educación Primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y actualmente profesora de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería de la UADY, donde imparte las materias Desarrollo Socioeconómico y Político de México y Cultura Maya. Participa también en proyectos socioculturales multidisciplinarios e institucionales, por ejemplo, en Yaxcabá, generando entornos sustentables, y en Mayapán, diálogo de saberes para diseño de programas de salud integral. Sus líneas de investigación son educación intercultural, cultura maya e innovación curricular. Adelante, maestra Elia. Muchas gracias, doctora. Un placer estar aquí con todos ustedes y, bueno, compartir algunas experiencias que hemos podido acumular gracias al impulso que nos ha dado la Universidad Autónoma de Yucatán en estos procesos del trabajo con las comunidades mayas. Si me lo permiten, voy a compartir la pantalla para ver una presentación. Este trabajo es, bueno, permítame un segundo. Estos resultados que les voy a presentar hoy corresponden a un proceso que se ha venido realizando en Yaxchuná a lo largo de varios proyectos que ha llevado ahí a cabo la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y bueno, la presentación en general la titulamos Experiencias de aprendizaje en escenarios reales en comunidades mayas a través del servicio social de estudiantes de ingeniería, porque bueno, eso engloba un poco de lo que se hizo ahí, ¿no? Y la intención es presentar las experiencias de algunos de los participantes en esta comunidad de aprendizaje que se generó en Yaxchuná a partir de la realización de un proyecto social de la Facultad de Ingeniería en dicha comunidad con la participación de chicos de servicio social. En el aspecto educativo, lo que se buscó fue vincular las experiencias del servicio social con el aprendizaje en escenarios reales, que es uno de los planteamientos de las aspiraciones de nuestro modelo institucional, que caminemos hacia allá, ¿no? Hacia escenarios reales de aprendizaje. Y en el aspecto social se buscó trabajar en el proceso formativo de un diálogo intercultural para el enriquecimiento de todos los participantes, es decir, para nosotros mismos tener un proceso de aprendizaje en contexto. Esto se hizo bajo la consideración de que justamente el aprendizaje experiencial es uno de los elementos más poderosos en el aprendizaje humano, porque no es memorizar, sino es aprender en la realidad, con la experiencia. Es un aprendizaje muy significativo y ofrece una oportunidad muy importante para conectar la teoría y la realidad. Y de esa conexión se genera un nuevo conocimiento.
Este aspecto experiencial, además, en la actualidad, los expertos lo consideran como una estrategia muy adecuada para la formación, sobre todo para los jóvenes estudiantes. Es algo que aparece como algo muy natural, muy atractivo, muy fácil de seguir. En la actualidad, la educación superior se concibe como un medio de desarrollo no solo en lo personal, no para el individuo. No es solamente estudiar una carrera para poder tener un título y así tener una mejora en salarial y social y todo esto, que es muy válido, sino además es importante darle este aspecto, esta visión de un objetivo colectivo. O sea, la educación superior como una forma de participar en proyectos que desarrollen a los grupos, incluyendo, desde luego, de manera muy destacada, aquellos que han sido excluidos como actores sociales en un momento dado, ¿no? En el caso de Yucatán, bueno, un pensamiento que es fundamental para la UADY y para nosotros es una idea de interculturalidad donde nos movemos con un enfoque preferencial hacia la cultura maya por razones obvias, ¿no? El 29% del total de los habitantes de Yucatán son mayas y dentro de nuestra misma universidad, en una encuesta interna que se hizo en nuestros estudiantes, el 60% de nuestra comunidad estudiantil, y no solo de nuestros estudiantes, de nuestra comunidad, se identifica o se concibe como vinculado en algún grado a la comunidad maya. Entonces, lo maya aquí en Yucatán tiene mucho peso. A lo mejor no reconocido por mucho tiempo, pero lo tiene. En 2014, la Facultad de Ingeniería inició un proyecto en el municipio de Yaxcabá. Después lo siguió desarrollando y para el 2016-17 se llevó a cabo la tercera etapa, o sea, se habían llevado a cabo ciertos pasos y en el 2016-17 se realizó la etapa denominada Sistemas Tecnológicos Presentes y Entornos Sustentables en Yucatán, que fue para ampliar y optimizar el uso de unos sistemas fotovoltaicos que se habían instalado. Y en esta ocasión se dio una coincidencia muy feliz de jóvenes universitarios mayablantes y orgullosos de serlo, y jóvenes de la comunidad de Yaxcabá que tuvieron un intercambio muy intenso. Bueno, en lo personal, a mí me invita a participar la maestra Ana María Navarrete, que es la coordinadora de social en la Facultad de Ingeniería, y ella estaba coordinando este proyecto y me dice, bueno, vamos a trabajar algunas cosas, quiero que tú des algo de temas de cultura maya y de temas de sociología, que son mi área de interés. Empezamos a participar. Si ustedes observan, bueno, esta es parte de nuestra comunidad de aprendizaje que se fue extendiendo. Aquí estamos la maestra Anita y su servidora, Esperanza Llora, con un grupo de chicos que nos reuníamos en Yaxchuná, en Yaxcabá, y realizábamos estos trabajos. Quiero platicarles las experiencias de algunos de los participantes, no de todos porque es muy difícil. Le voy a resaltar la experiencia de Miguel Ángel Maypech, que en ese momento era un joven recién egresado de la carrera de Ingeniería Física de la Facultad de Ingeniería y estaba haciendo su servicio social. Él actualmente está cursando la maestría en Física en la Facultad de Ciencias en la UNAM. Y la experiencia de Ángel Heriberto Santiago Pot, que es un joven de la comunidad de Chimay, en Yaxcabá, y que en ese momento había terminado la educación media superior y después decidió estudiar en la Universidad de Orita. Él es Miguel Ángel May, se los presento. Estas fotografías él me las proporcionó. Este es Miguel Ángel, siendo un jovencito, un adolescente, en su comunidad preparando una ceremonia donde iban a ir a la milpa con su familia. Este es Miguel Ángel entrando a la Facultad de Ingeniería, fue su primer día en la facultad, se tomó una fotografía porque era algo muy importante y quería mandárselo a sus papás. Este es Miguel Ángel haciendo prácticas en la Facultad de Ingeniería y este es Miguel Ángel terminando su carrera, participando con nosotros en los proyectos sociales en Yaxcabá. Este es Miguel Ángel presentando en un congreso los resultados de estos trabajos. Y bueno, actualmente él está cursando el segundo año de la maestría en física en la UNAM. Este joven es Ángel Heriberto Santiago Pot, es un joven de la comunidad de una parte muy chiquita, un pueblito que se llama Chimay. Él empezó a participar, él tenía ya tiempo vinculándose con la gente de Yaxchuná y Yaxcabá, se empezó a vincular más, le parecieron interesantes los proyectos, y este es Chimay, de donde él es originario. Si ustedes observan, realmente es un pobladito muy, muy pequeñito. Y por lo tanto, bueno, él como que veía muy lejano todos estos temas de la universidad y los
temas de ciencias y eso. Este es el centro comunitario de Yaxchuná donde se llevaron a cabo los proyectos. Este es parte del equipo. Este es el maestro Lifter que encabezó los proyectos ¿cómo se llama? Los proyectos fotovoltaicos. Estos son los chicos haciendo los levantamientos y las revisiones en el lugar. Aquí está Miguel Ángel, por ejemplo, trabajando con otros compañeros, con la maestra Ana María Navarro. Este es el sistema de captación de energía solar que instalaron, es para el sistema fotovoltaico de iluminación del centro comunitario. Este es el centro comunitario ya iluminado con este sistema. Este es un sistema de riego por goteo que instalaron a partir de la energía sobrante de este sistema fotovoltaico. Este es un purificador de agua que también instalaron ahí. Aquí están haciendo las pruebas. Y aquí, por ejemplo, también se incorporó un chico francés que estaba haciendo estudios en la facultad y decidió participar en el proyecto, aunque él no hacía el servicio social, le interesó y estuvo participando. Estos son los chicos trabajando en las instalaciones que se hicieron, que fueron varias sesiones, y esta es la comunidad de aprendizaje, porque a los chicos, después de que los universitarios hicieron las instalaciones, les dieron clases a los jóvenes de la comunidad para entender los sistemas y que pudieran, si no manejarlos, cuando menos, digamos, operarlos o darles algún mantenimiento o solventar algún pequeño problema que presentaran. Y bueno, eso hizo muy intenso y muy interesante el trabajo. Posteriormente, a raíz de los buenos resultados, Miguel Ángel, que habla maya, él es maya hablante, nos apoyó para hacer entrevistas con las señoras de la comunidad. Y resultó muy exitoso porque él se comunicaba, bueno, aunque ellas hablan español, él se comunicaba en maya con ellas y entonces fluía la comunicación de una manera muy, pues muy agradable, muy intensa, muy buena para la investigación. Y estas son algunas imágenes, bueno, ya con los resultados. ¿Qué podemos observar? Que hubo un gran impacto, que por ejemplo para Miguel Ángel, él me lo dijo así, la experiencia le resultó de un gran impacto porque él experimentó, valoró mucho la satisfacción de realizar un proyecto de ingeniería, donde él estaba terminando como ingeniero en una comunidad maya. Esto fue, en sus palabras, regresar a su gente como universitario ya formado, no sintiéndose un extraño, que fue una crisis que él tuvo durante algún tiempo, el haber salido de su comunidad, el estar hablando prioritariamente español, el vestirse de otra manera. Entonces, cuando regresa como ingeniero entre gente de la comunidad maya, y de pronto él les habla en maya, pero les está explicando estos temas, él se sintió muy bien y su actitud de revalorizar su cultura, el hecho de que él se reconociera como maya, de que él explícitamente reconociera que habla la lengua maya y las formas de interacción comunitaria las maneja, y que eso le permitió una gran cercanía y nos ayudó en las actividades académicas y de investigación, así como en la impartición de los talleres, fue muy, muy exitoso. Fue un gran resultado y yo me atrevo a decir, digo, que un ejemplo de la visión Wadi, ¿no? Un ejemplo exitoso de un chico de origen maya formado para regresar a su comunidad como maya. En el caso de Ángel Heriberto, la interacción con los jóvenes universitarios le movió un interés que él no había experimentado. Esto lo podríamos ver mediante el aprendizaje vicario, que en un momento dado él dijo, bueno, si ellos pueden, si Miguel Ángel es maya y como maya está haciendo estas cosas y estudió ingeniería y él lo pudo hacer, entonces yo también lo puedo hacer. Y se planteó la posibilidad de estudiar en la universidad. Esto es, aprendió a través de la experiencia exitosa de otra persona que él podía tener esa misma experiencia y retomó el sentido de irse a un lugar donde le decían, decía que no era posible ir, y todo alrededor le decía que no era posible porque los jóvenes mayas no tienen éxito estudiando. En el caso de la maestra Ana María Navarrete, que fue quien estuvo coordinando este proyecto en sus diferentes etapas, o sea, lo vivió prácticamente desde el principio hasta el final y todavía sigue apoyando el nuevo proyecto que lleva a cabo el maestro Lifter, ella considera, o ella me destaca, que la participación de los jóvenes universitarios maya hablantes facilitó y enriqueció tanto la comunidad como la investigación que se realizó a partir del manejo de la lengua maya, y considera de gran importancia hacer notar que los jóvenes bilingües, tanto universitarios como de la comunidad, aportan mucha riqueza por su capacidad de vinculación. Los ancianos mayas tienen el conocimiento y tienen las experiencias,
pero hablan poco español. Entonces les cuesta mucho trabajo explicarse y tienden a cerrar, ¿cómo decirlo?, a limitar su participación cuando es en español. Cuando es en maya se explayan y enriquecen mucho la información. Los niños no hablan maya, porque en general las comunidades tienden, y esto los está desvinculando del conocimiento de sus tradiciones, de los conceptos mayas, su propia familia, porque se vincula un poco con los ancianos. Entonces, estos jóvenes bilingües son una bisagra cultural muy importante. Y finalmente, una cosa que me hizo notar, que yo también había percibido, pero bueno, la confirmé en la entrevista con ella, es que cuando los jóvenes se dieron cuenta de que había un universitario que reconocía ser maya y de que hablaba maya delante de todos, ellos mismos evidenciaron sensaciones de revalorización de la lengua materna. Es decir, abiertamente se sintieron orgullosos y en la posibilidad de decir, bueno, yo hablo maya. Y esto podríamos decir que se reforzó porque, bueno, algunos de los participantes estaban tomando maya, se les dieron a ellos cursos sobre cultura maya y sobre temas generales de las lenguas maternas. ¿Qué pasa con las lenguas maternas en el mundo? Entonces eso a ellos les movió muchas ideas y cuestionarse muchas cosas, ¿no? En conclusión, el aprendizaje experiencial resulta significativo tanto para los jóvenes universitarios como para los jóvenes de las comunidades, en este caso, jóvenes mayas, ambos. El vincular los proyectos de servicio social, por ejemplo, en área de ingeniería, nos permitió la aplicación y práctica de competencias adquiridas en la carrera en un escenario real y además con una vinculación social muy importante. Otra parte, el proceso de revalorización de la identidad maya en los estudiantes lleva a que se conciban como exitosos, como capaces, siendo al mismo tiempo mayas. O sea, no desvinculan esta idea, porque hubo un tiempo en que se rompía, ¿no? O sea, para tener éxito, dejar de ser maya. Hoy los jóvenes universitarios están entendiendo que ellos son mayas y que pueden ser exitosos y las dos cosas pueden estar unidas. Y eso, bueno, en la comunidad tiene un impacto muy favorable. Entre otras cosas, el aprendizaje fue muy intenso, fue un aprendizaje mutuo. A nosotros nos enriqueció mucho porque nos permitió ver cosas que no habíamos visualizado en un principio, como la importancia de tener jóvenes que hablen maya como su lengua materna, porque eso permite una vinculación muy amplia. Y finalmente, bueno, hay que decir que la interacción entre jóvenes, en este caso fue universitarios y de la comunidad, y bueno, estuvo este chico francés, entonces, multicultural, resultó muy estimulante para elementos de autoeficacia, es decir, de tomar seguridad, y el aprendizaje vicario entre los jóvenes de las comunidades tuvo efectos posteriores muy interesantes, como el decidir estudiar la universidad, ¿no? Tomar decisiones muy fuertes. En conclusión, las acciones que estimulan la revalorización de la lengua y la cultura maya al interior de las comunidades nos resultó evidente en este proceso de trabajar con ellos. Y eso fue un aprendizaje muy intenso. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, maestra Elia, por esta interesante ponencia en la que nos explica cómo un escenario real de aprendizaje ha permitido casos exitosos de estudiantes mayas que, reconociendo y revalorando su identidad, tienen éxito en la educación universitaria. A continuación, vamos a escuchar la ponencia del doctor Saúl Maywitz. El doctor Saúl Maywitz es licenciado en enfermería por la UADY, maestro en ciencias de enfermería por la Universidad de Guanajuato, doctor en ciencias de enfermería por la Universidad Nacional de Trujillo, Perú. Tiene varios diplomados, entre ellos uno en estadística para ciencias de la salud, otro en competencias docentes del profesor universitario. Actualmente es profesor en la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Yucatán e imparte asignaturas en la especialización en enfermería de terapia intensiva. Entre otras, imparte filosofía del cuidado, enfermería basada en evidencia, y en la licenciatura en enfermería imparte cultura maya. Adelante, doctor Saúl. Muy buenas tardes. Gracias, doctora Silvia. Bien, hoy les
vengo a compartir unas experiencias respecto a los programas que se imparten en la Facultad de Enfermería y el impacto que tiene en estudiantes. A ver, voy a compartir la presentación. Muy bien, entonces quiero compartir el título de este trabajo es Necesidad de una mirada intercultural en los procesos de salud, enfermedad para una adecuada atención de los pacientes mayas. Voy a iniciar definiendo algunos conceptos y luego pues voy a comentar algunas experiencias. Primero, entender el concepto de interculturalidad. Interculturalidad es la relación entre varias culturas diferentes que se realiza con respeto, reconocimiento y horizontalidad. Es decir, ninguna se pone arriba o debajo de la otra. Y esta relación pues permite una horizontalidad, la aceptación, el respeto, la inclusión, equidad, reciprocidad y solidaridad. Ahora, ¿por qué es importante un enfoque intercultural en los programas educativos? La manera en que entendemos el mundo, el cuerpo, la salud y la enfermedad cambia de una población, de un grupo humano a otro, es decir, de una cultura a otra. Y la relación que existe entre estas personas de culturas diferentes, ¿sí? Para que se dé esta relación es importante construir puentes que permitan la comprensión y el respeto, puesto que en una comunidad pues existe personas que tienen una idea, pensamientos, ¿sí? Respecto a sus formas de vida, sus costumbres, etcétera. Entonces, en este sentido, la interculturalidad en salud se entiende como un modo de convivencia en el que las personas, ¿sí? Grupos e instituciones con características culturales, posiciones diversas, conviven y se relacionan de manera abierta, horizontal, incluyente, respetuosa y sinérgica en un contexto compartido. Entonces, para que se pueda dar ese puente de comprensión y de respeto, en el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2030, en el eje transversal de innovación, internacionalización y responsabilidad social, en el objetivo estratégico 5 señala contar con una comunidad intercultural de aprendizaje. En la Facultad de Enfermería existen dos programas. La Facultad de Enfermería forma parte del campus en Ciencias de la Salud y se ofertan dos programas. Uno de ellos es la licenciatura en Enfermería y la otra es la licenciatura en Trabajo Social. En la licenciatura en Enfermería, desde el 2000, en el modelo educativo y académico, se impartían asignaturas como interculturalidad y lengua maya. Estas asignaturas, pues, permitía, pues, adquirir competencias, ¿sí? en los estudiantes respecto a la lengua maya y vivir estas experiencias en estos escenarios reales de aprendizaje. En el 2012, pues, el modelo de formación integral, modelo educativo de formación integral, perdón, surge esta asignatura institucional, Cultura Maya, ¿sí? Sin embargo, estas dos asignaturas, los contenidos que se tratan en intercultural y lengua maya, pues se retoman, ¿sí? En esta asignatura institucional. Es importante reconocer, ¿sí? Que
el espacio donde se desarrollan esos aprendizajes no solo tiene que ser en el aula de clases, sino hay que pensar en el aula invertida. Esto es dirigirnos a otros espacios para que el estudiante pueda adquirir, convivir, ¿sí? Y sobre todo en crear estos puentes de comprensión y de respeto. El primer acercamiento con las personas en la comunidad maya, pues construye estos puentes de comprensión y respeto. Hay un intercambio de saberes. Los estudiantes cuando nos vamos a la comunidad, ellos pues aprenden de las necesidades de estas personas, pero también ellos hacen un aporte en cuanto al diagnóstico oportuno, pláticas sobre higiene, sobre cuidados de la salud, etcétera, ¿no? Es un intercambio de saberes lo que se da en estas prácticas. También el aula invertida, permite la comprensión del proceso salud-enfermedad desde el enfoque intercultural. El caso del tema del SIRO. El SIRO es una enfermedad que en las comunidades pues existe. Entonces ellos viven esta experiencia y pueden entender esta enfermedad, o sea, ¿qué es el SIRO, no? El SIRO, pues, se cura a través de la sobada. El SIRO no es un órgano para los mayas, ¿sí? Es un equilibrio que se da es un punto de equilibrio en el cuerpo. Cuando una persona se cae, levanta cosas pesadas, ese desequilibrio se pierde y la persona empieza a tener pues malestares y esos malestares pues se van a curar con la sobada. Entonces estos estudiantes pues logran entender este problema en la comunidad y aceptar estos pensamientos y estas creencias que se viven. Otro aspecto muy importante es la lengua maya. Para que se pueda dar estos puentes, pues es muy importante entablar comunicación y el mejor escenario para aprender esta lengua es en la comunidad, viviendo con estas personas, escuchándolas, compartiendo pues en todos los saberes. También es importante reconocer que la movilidad internacional permite también la participación de otros estudiantes de otros países en la asignatura de cultura maya. Cuando los estudiantes de movilidad internacional vienen a la universidad, se ven interesados en participar, en cursar esta asignatura de cultura maya y ellos aprenden sobre las culturas, la tradición que vivimos aquí en Yucatán, pero también comparten ellos sus tradiciones. Este intercambio también de saberes pues es provechoso para los estudiantes. Ahora, en el programa de licenciatura en trabajo social, en el 2009 surge la licenciatura en trabajo social y aquí pues también los estudiantes cursaban 2 asignaturas, interculturalidad y lengua maya. En el 2012, pues ya en el modelo educativo de formación integral, surge la asignatura institucional cultura maya. Bien, en este caso los estudiantes a través del aula invertida, que es un escenario real para realizar el estudio socioeconómico. Algo muy importante es que este estudio socioeconómico que realizan, el plus que le da es que lo realizan en lengua maya. Esto le permite a los estudiantes pues adquirir pues otras competencias. Otro de los objetivos pues es este acercamiento que se da con las personas, el respeto que se da, el intercambio de saberes. También es muy importante reconocer que
los estudiantes de trabajo social también comprenden este proceso de salud, enfermedad, puesto que su área de desempeño no únicamente es la educación, la justicia, sino también la salud. Entonces, ellos también entienden este proceso salud-enfermedad desde el enfoque intercultural, como lo es la sobada en sus diferentes formas, ¿no? Bien, también en este proceso, ambos, tanto en la licenciatura en enfermería como en trabajo social, viven experiencias con las parteras de Cagua. Estas parteras comparten sus conocimientos, sin embargo, también las parteras comentan que ellas también se actualizan y toman cursos, ¿no? Entonces, este intercambio de saberes, pues permite que se vayan creando estos puentes. La intervención social es otro elemento muy importante en la formación de los estudiantes en trabajo social, puesto que tienen que elaborar un diagnóstico para identificar aquellas necesidades y poder intervenir y buscar soluciones a estas problemáticas o proponer soluciones. Algo muy importante también que se da en la Facultad de Enfermería son proyectos. Y aquí comparto uno de los proyectos que en conjunto con un profesor de trabajo social y otras profesoras, este proyecto es del fortalecimiento del liderazgo e identidad en mujeres y niños en Maní, Yucatán, en el cual participaron estudiantes del verano de investigación de la Universidad Autónoma de Yucatán, Guadalajara y Sonora. En este proyecto se pudo fortalecer la identidad en niños y mujeres. Algo muy curioso es que los niños en esta comunidad pues son bilingües, hablan maya, hablan español. Sin embargo, es importante fortalecer esta parte del liderazgo. Otro aspecto muy importante es lo que vivimos en este proyecto, es la transmisión de conocimientos y saberes. Aquí vemos a un adulto mayor compartiendo esta parte de las historias que se ha vivido en Maní, en lengua maya, para que estos niños pues puedan fortalecer esta parte de la identidad. También se trabajó actividades lúdicas para identificar también en estos niños ciertas necesidades. En el caso de las mujeres, pues se trabajó la parte de liderazgo. Ellas como mujeres también pues tienen esta parte de entender que ellas como mujeres pueden empoderarse también. Bien, entonces en este proyecto pues permitió también ese intercambio entre estudiantes de la Universidad de la UADY, de Guadalajara y Sonora, y también el intercambio de estos saberes. Entonces, esto permite también fortalecer esas habilidades. Bueno, en conclusión, pues, estas experiencias que se viven en la Facultad de Enfermería, todas están relacionadas con la interculturalidad y la interculturalidad en salud. Pues esto es lo que quiero compartirles y pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor Saúl, por su interesante ponencia que nos muestra cómo se insertan los estudiantes de la UADY en escenarios reales de aprendizaje y cómo aprenden el enfoque intercultural en algo tan importante como es
la salud, no solo en la licenciatura en enfermería, también en la licenciatura en trabajo social, lo cual nos parece muy, muy importante que este enfoque intercultural vaya permeando hacia la formación de todos los y las estudiantes de la UADY. A continuación, vamos a escuchar el trabajo de la doctora Damaris Francis Estrella Castillo. Ella nos va a presentar la ponencia El contexto sociocultural maya, el caso del dolor. La doctora Damaris Francis es licenciada en antropología y en psicología, es maestra en educación especial, es doctora en literatura y comunicación con enfoque de estudios culturales y es profesora e investigadora en la Facultad de Medicina de la UADY y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Adelante, doctora Damaris. Perdón, creo que se me había cerrado el micro. Bueno, pues primero quiero agradecerles a todos ustedes, específicamente también a ti, Cristina, por la oportunidad de venir a compartir un poco esas experiencias que muchas veces se quedan en el salón de clases, ¿no? Yo les voy a hablar de los resultados de un trabajo que se presentó como tesis de maestría derivada de un proyecto de rehabilitación intercultural desarrollado en Chancón y específicamente sobre el dolor, ¿no? Primero quiero, para contextualizar, estos tres elementos que son inherentes al dolor. Primero quiero hablar sobre la definición del dolor, ¿no? Todos en algún momento hemos tenido algún dolor, y no estoy hablando del dolor emocional, sino del dolor musculoesquelético, que nos lleva a buscar alguna estrategia para disminuir el dolor. Definido como la experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada con daño tisular real o potencial, que es aprendido a través de las experiencias de vida e influenciada por factores biopsicosociales. En el contexto del ámbito médico, pues se ha investigado y existen diferentes investigaciones, múltiples investigaciones sobre el dolor, y tendemos a relacionar esta disminución del dolor, pues básicamente con el tratamiento farmacológico desde el enfoque biomédico. Más actualmente, las neurociencias han tomado este dolor definiéndolo como la experiencia humana expresada por el cerebro y respuestas corporales medidas por aspectos biopsicosociales. Y desde el enfoque antropológico se ha definido como la manifestación cultural contextualizada socialmente e históricamente. Sin embargo, hasta el sol de hoy, el dolor sigue conceptualizándose desde el enfoque físico, ¿no? En esta investigación se abordó el dolor crónico musculoesquelético. Más adelante vamos a ver específicamente en qué padecimientos, que se padeciera por más de 3 meses, como un proceso de enfermedad que afecta directamente huesos, articulaciones, músculos o tejidos blandos. Y generalmente es el más prevalente, más que el neuropático. Otro elemento que se investigó es la magnitud del dolor, definida en el contexto de las neurociencias como catastrofismo y definido como el estado cognitivo que consiste en una interpretación magnificada y negativa del dolor. Aquí lo importante de tener en cuenta es esa magnificación del dolor, la rumiación, es decir, estar quejándose continuamente del dolor, y finalmente, en casos de mucho dolor, tener una desesperanza ante el dolor. Bajo un enfoque intercultural, se abordó el tratamiento del dolor y la cosmovisión en torno a este proceso que muchas veces se asocia con diferentes padecimientos biológicos. Lo sustentamos en 4 principios básicos: el reconocimiento de la diversidad, el respeto a las diferencias, una relación equitativa y obviamente un enriquecimiento mutuo entre los estudiantes de
ámbito médico, en este caso rehabilitación, que es del contexto biomédico, y un estudiante específicamente desarrolló esta investigación vinculando estos elementos que en general quedan dentro del contexto de la antropología médica, ¿no? Fue una investigación de corte cualitativo desarrollada en Chancón en específicamente dos comunidades, Chancón Cabecera y Tizimul, que es una comisaría de Chancón. Se trabajó con 14 personas, 10 con diagnóstico confirmado de algún padecimiento musculoesquelético asociado a dolor y 4 sin diagnóstico de dolor crónico musculoesquelético, pero que referían de alguna manera dolor. Realizamos anotaciones a través del trabajo del diario de campo, de la observación participante y no participante. Se aplicaron entrevistas semiestructuradas a profundidad para conocer la vivencia del dolor. Se tuvieron encuentros interculturales que en primer lugar sirvieron para hacer clic con la comunidad. Nuestra entrevista semiestructurada tenía los apartados de las vivencias del dolor, los conceptos en maya del dolor, y para esto no tuvimos el auxilio de un traductor en maya porque este primer acercamiento de darse cuenta de los estudiantes de que no conocen el idioma maya, pues fue impactante, ¿no? Y si no hubiésemos contado con el traductor, pues no hubiésemos obtenido la información que les vengo a presentar. Bueno, los saberes relacionados con las neurociencias del dolor, es decir, es interesante, pero podríamos pensar en este contexto occidental que el indígena maya no entiende muy bien o no tiene idea de que el dolor tiene que ver con el cerebro. Y sí, efectivamente, sí lo asocian y sí saben que efectivamente el cerebro tiene mucho que ver con el dolor. Y finalmente, temas de interés relacionados con la educación del dolor. ¿Cómo se desarrolló el trabajo de campo? Pues primero tuvimos un primer contacto a través de acercamientos interculturales, porque pues no nos conocían. Y Chancón tiene unas características muy particulares. No voy a hablar de política partidista, pero hay específicamente un partido político que ha estado en el poder durante mucho tiempo. Entonces, si no eres aceptado por ese grupo de poder que impera en Chancón, pues simplemente no puedes trabajar con la comunidad. Afortunadamente nos aceptaron para desarrollar el trabajo. Nos habíamos topado con que en algunas otras ocasiones no habían querido trabajar con las personas que iban a investigar sobre diferentes elementos, ¿no? Sobre diabetes y sobre todo otros aspectos, pero creo que por el hecho de ser de la salud, pues eso nos abrió la puerta, ¿no? Tuvimos este acercamiento con la comunidad a través de encuentros interculturales. Se realizó una campaña de diagnóstico médico porque necesitábamos los diagnósticos médicos para poder afirmar que existía una entidad patológica que se vinculaba al dolor. Se realizaron las entrevistas, la transcripción de las entrevistas y se procedió a hacer el procesamiento de datos. Creo que la parte más bondadosa del trabajo no fue solo el hecho de que se vincularan los estudiantes de ciencias de la salud y que se dieran cuenta de que no estaban preparados para este intercambio cultural si no conocían el idioma, sino esta propuesta de un programa educativo intercultural en rehabilitación, del cual les voy a hablar más adelante, ¿no? Nos auxiliamos del software Atlas T. Seguimos los requisitos y la normatividad internacional en materia de respeto a la Ley General de Salud. El proyecto pasó por el Comité de Ética y fue aprobado. Tuvimos que utilizar el consentimiento informado y para las personas que hablaban maya, el traductor les explicaba en qué iba a consistir su participación, y aquellas personas que no podían firmar porque no utilizan la firma, pues utilizaron la huella dactilar.
Entonces, de esa manera, nosotros, los estudiantes se dieron cuenta que aún en el contexto del trabajo de campo en una zona indígena, tienen la obligación, por ser del ámbito de la salud, de respetar todos los lineamientos éticos implicados desde la no maleficencia, la beneficencia, la justicia y la autonomía, y que específicamente el de autonomía se refleja en el consentimiento informado. Pues como les comentaba, se desarrolló en Chancón, que tiene registrados 4.583 habitantes, de los cuales, según el registro del Instituto Nacional de Estadística, el 99.6 son personas indígenas, el 90% habla maya, del cual 86% hablan tanto español como maya, 12% solamente uno, o español o maya, algunos no hay especificados, y el 87.3 está tipificado en situación de pobreza, con un alto grado de rezago social. Les comentaba que fueron 14 participantes, de los cuales la mayoría fueron mujeres. La mayoría se ocupaba de las labores domésticas y la mayoría no tenía estudios o tenía una primaria incompleta. Nada más como para que tengamos idea de pues con qué tipo de gente estábamos trabajando, ¿no? Y que los estudiantes tenían que hacer una contextualización y un acercamiento muy diferente al que tienen en el contexto clínico hospitalario. Muy bien. De estos diagnósticos, pues la mayoría, como se esperaba, están vinculados al dolor, lumbalgia o dolor de espalda, la fibromialgia, que es una entidad clínica reconocida en donde el dolor está en diferentes partes del cuerpo, la artritis reumatoide, la cual, por las características de la enfermedad, el paciente sufre de dolores continuos, incluso llegando a ser incapacitante por el dolor. Muchas personas refieren que la disfuncionalidad, por ejemplo, en mano, llega a tal grado de que las personas no pueden tocar los objetos, les duele hacer flexión de la mano, la osteoartritis, la artritis reumatoide, también en cuanto a otro de lumbalgia, fascitis plantar, es decir, dolor en el pie, por decirlo de manera genérica, osteoartritis, tendinitis flexora en manos y osteoartritis. ¿Y qué es lo que vimos? Pues que todos referían a algún grado de dolor. ¿Cómo se evaluó dolor? Preguntándole a las personas en una escala de 1 a 10, ¿en qué número tipificaban su dolor? Y tuvimos una media de 7, es decir, que en promedio el dolor era muy fuerte, ¿no? Este es el análisis que tuvimos a través del software, en donde las vivencias del dolor y el catastrofismo están asociados a barreras ambientales y son parte que les sirve para conseguir productos o sustancias para consumo personal. Tienen también barreras en los servicios de salud. Estas vivencias del dolor y catastrofismo, en cuanto a su manejo del dolor, tenemos la visita a los terapeutas tradicionales, la medicina tradicional, el autocuidado, la biomedicina y también la visita a especialistas. De hecho, en la campaña de atención médica se dio atención de medicina general y de especialización, específicamente reumatología, ortopedia y medicina de rehabilitación. El autocuidado está asociado con la sobada, con la utilización de la herbolaria, con la percepción que tienen sobre la efectividad de estos para la disminución del dolor y la automedicación. En cuanto a los signos y síntomas atribuidos a su vivencia del dolor, como les comentaba,
tienen la asociación de los cambios en estructuras corporales. Es decir, si me duele la mano es porque la artritis la tengo en la mano. Están asociados al cansancio y generalmente el patrón más frecuente es acostarse. Están atribuidos también a factores biopsicosociales. Esto es muy interesante porque específicamente en esta gama de lo biológico, lo psicológico y social, lo asocian al estado de ánimo y refieren que piensan mucho en el dolor. En cuanto a las limitaciones en las actividades y restricciones en la participación, mencionan las dificultades para que les dé el dolor para participar en la vida social comunitaria, las dificultades en la movilidad, las dificultades para participar en las áreas principales de la vida, específicamente las actividades de la vida diaria, como comer, como bañarse y las que les sirven para desempeñar las labores domésticas. En palabras de ellos, por ejemplo, Melba, cuyo diagnóstico es fibromialgia y tiene 70 años, nos refirió, piensas mucho en las cosas, que no se quita ese dolor. Pues voy a pensar qué voy a hacer, si voy con el doctor, si voy a comprar cosas para tomar, porque no se quita el dolor. Algunos dicen, y hasta el doctor dice, si sigues pensando, por eso te enfermas mucho. Jimena, con diagnóstico de artritis reumatoide y 58 años y con un dolor aproximadamente de 7, según lo que recuerdo, refiere, no puedo caminar, no puedo alzar mi mano, solo trago naproxeno, pero no se puede hacer nada, no se puede caminar, todo mi cuerpo me duele. Dalia, con diagnóstico de lumbalgia o dolor de espalda de 46 años, nos dijo, ves lo que pasa en la tele, te explican qué cura, qué hace. Uno que tiene dinero, pues lo compra, pero uno como nosotros estamos acá, que estamos pobres, solo a veces cuando tengamos, nos enteramos qué tipo de medicina nos recomienda alguien así. Compramos y lo empezamos a poner. Entonces, fíjense cómo está también involucrada esta sobada de la que nos hablan. No solamente es la toma del medicamento, sino también la sobada para disminuir el dolor. Melba también nos indica, aquella vez, ainas por poco me muero por el dolor, hasta fui con el hierbatero y hasta medicinas me dio el hierbatero. Solo esas matas que se dicen lal en maya son hojas así grandes. Lo buscas así y lo pegas y te pica y se me quita así un poco el dolor, del dolor. En general mencionaron que existe un amplio sistema de explicaciones relacionados entre sí y posiblemente se han ido enriqueciendo con la interacción de otras culturas y la incorporación de los servicios de salud, sobre todo que no solamente estamos hablando de medicina tradicional, ¿no? Sino también de la utilización de medicina popular, ¿no? Tenemos aquí algunos factores relacionados con la etiología del dolor. Ellos manifiestan en el ámbito psicológico pensar mucho, incluso mencionan al estrés. En cuanto a lo físico, ellos hablan de mala circulación de la sangre, de algunas enfermedades, todos los padecimientos musculoesqueléticos los encasillan en la reuma. Hablan del pasmo, como nuestro compañero anterior, Saúl, nos mencionó. Hablan también de que la edad avanzada tiene que ver también con ese dolor, de lesiones anteriores, sobre todo aquellos que tuvieron alguna lesión en la milpa o tuvieron alguna fractura. Ellos dicen estar condenados a tener el dolor recurrente por esa lesión pasada, alzar cosas pesadas y pues obviamente cambios estructurales por algún padecimiento. En cuanto a los sociales, es muy interesante ver cómo vinculan la violencia y las relaciones familiares deterioradas, los hechizos y el trabajo excesivo. En algunas también palabras de Guillermina,
indica, pues yo creo, por ejemplo, yo pienso que es artritis, reumatismo, pues sí, porque a veces nosotros que vivimos en los pueblitos lavamos nixtamal temprano, a veces te mojas el pie de uno con agua, pues a veces yo, aunque me cuido mi pie, ¿qué más ya que se mojó? Lo causa uno cuando uno tiene caluroso su pie y quita sus zapatos, andas descalza o cuando se moja tu pie, porque hay muchos, hasta los hombres, ellos van a la milpa, portan sus botas grandes, cuando veas quitan y es andar descalzo. Y por ejemplo, como el piso está frío, a veces eso hace que nos enfermemos de reumatismo. Entonces, ellos siguen teniendo esta cosmovisión de lo negativo que es esa combinación entre lo caliente y frío. Y podemos ver que efectivamente, y no solamente se da en el contexto indígena yucateco, sino también entre los mapuches de Perú se han reportado estas mismas vivencias de dolor y de catastrofismo. También nos indican los nervios, empiezas a temblar cuando escuchas unas cosas, un accidente de tus hijos o familiares, empiezas a temblar si tienes la enfermedad, pero si no tienes a veces así, si no tienes la enfermedad, pues solo piensas así y le pides a Dios que te cure pronto. Siguen con ese patrón en algunas ocasiones y específicamente entre las entrevistadas católicas de ofrecer este dolor como una forma de sacrificio para poder ser dispensado de algún pecado, ¿no? Y como también está reportado en otros estudios. Betty, que con diagnóstico de artritis reumatoide y de 48 años, vincula el dolor con un estado emocional y dice, me siento triste, digo, ¿qué enfermedad tengo así? ¿Cómo se va a curar? Yo lo pienso mucho, pero mi esposo me dice, no sigas pensando eso, me dice, porque te vas a curar cuando te dan tus medicamentos, pero ¿cuándo? Le digo, mi medicamento todo el día tengo, le digo, y pues no me cura, no me da alivio. Un elemento interesantísimo que resultó durante las entrevistas es que en algunas ocasiones llegan a tener tanto dolor que las mujeres te dicen, lo que quiero es morirme, porque todo el día estoy sintiendo dolor y ya no lo soporto, ya no quiero tener ese dolor. Y otro elemento importantísimo fue que las mujeres con diagnóstico de fibromialgia no entendían qué era específicamente la fibromialgia. Entonces, esto es importante de tener en cuenta porque en este encuentro intercultural el diagnóstico puede estar perfecto. Podemos tener la medicina general y luego la derivación al especialista, pero si al paciente no se le explica en su idioma cuál es el diagnóstico y no se le describe bien hasta que lo entienda, va a entender que tiene otras patologías o no va a entender qué es exactamente lo que tiene y va a caer en una desesperanza, sobre todo en el caso del dolor. Podemos ver aquí esta idea de desesperanza. Estoy yendo a la clínica y me dan pastillas para tomar, para calmar el dolor, pero eso solo es para calmar el dolor porque pasa el efecto de la pastilla y sigue, no es para que se quite. Me dan naproxeno, diclofenaco y veamos cómo ya incluso en el lenguaje de las personas está ese manejo del medicamento, ¿no? Pero no se les quita el dolor. Entonces el catastrofismo se mantiene, es decir, la magnitud, como está reportada también en otras investigaciones. Y así podemos ir hablando de las diferentes vivencias, pero quiero llegar al resultado o la aportación de la estrategia educativa propuesta en el contexto intercultural de rehabilitación. El objetivo que se
propuso en esta propuesta educativa es que los participantes van a identificar los factores relacionados en la cronificación del dolor y los beneficios de 3 estrategias de autocuidado activas a través de temáticas básicas de las neurociencias del dolor y actividades participativas culturalmente sensibles, en donde a través de 10 sesiones, en primer lugar, se trabajan todos estos factores en el ámbito físico involucrados en la salud. Es decir, todo el camino del dolor y cómo el cerebro está vinculado, cómo ese dolor nos sirve como señal de peligro y nos ayuda en la sobrevivencia. ¿Cuáles son los factores que cronifican el dolor y que debemos de conocer para tratar de mejorar o disminuir ese dolor, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias de autocuidado que sirven para mejorar el estado de salud y disminuir el dolor? Estrategias de autocuidado que también les permitan participar en la vida cotidiana cuando disminuye el dolor, porque si recuerdan algo que mencionaron, es que el dolor los alejaba no solamente de sus actividades de la vida diaria, sino también de su participación social. En esta propuesta es identificar también para la 8ª sesión el estado de salud en general de los participantes, de describir 3 estrategias de autocuidado que ellos puedan practicar para mejorar su estado de salud y por lo tanto tener una mejor calidad de vida y comparar cómo iniciaron antes de la implementación de la propuesta y cómo terminan después de la propuesta, ¿no? Cómo se ha manejado en el contexto indígena en diferentes investigaciones. Obviamente se necesitan más estudios que incluyan mayor cantidad de personas sin dolor crónico que nos permitan comprender en profundidad el riesgo de la cronificación del dolor y las principales estrategias para detectar precozmente las enfermedades reumáticas y específicamente el dolor crónico en comunidades como esta y en otras comunidades. Es necesario que las investigaciones a futuro cuenten con una muestra más grande y diversa que permite estudiar la condición de cómo definen el dolor y cómo se apegan al tratamiento y en este tránsito del proceso salud-enfermedad, cómo lo toman los hombres y las mujeres, porque no fue el objetivo la caracterización por género en este estudio. Sin embargo, nos dimos cuenta que hay diferencias notorias en la contextualización y la referencia de el dolor en los hombres y el dolor en las mujeres. En general, lo que vimos es que el hombre tiende a postrarse más. Es más difícil de trabajar porque se queda acostado en la hamaca. Entonces, quizás la ideación de ejercicios para que realice en la hamaca y que disminuyan la problemática del dolor y después se levante de la hamaca y se inserte en el ámbito laboral podría beneficiarse, ¿no? Pero eso ya le competirá a otros estudios, ¿no? Investigaciones posteriores podrían beneficiarse realizando las entrevistas en el idioma maya con la finalidad de comprender a profundidad la presencia de los factores psicológicos como el catastrofismo, es decir, cómo la magnitud del dolor puede limitar la participación y la limitación de las actividades de su vida cotidiana. Es importante considerar el concepto de educación intercultural como un proceso de construcción y de construcción articulada en el diálogo, el respeto y la promoción de la autonomía de las comunidades indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias, Damaris, por esta presentación. Me parece muy, muy importante la propuesta de estrategias de autocuidado que permitan a las comunidades, a las personas que padecen este dolor, mejorar su calidad de vida. Y gracias también, me parece muy, muy relevante el promover que los estudiantes comprendan la lengua maya y destacar la importancia que tiene para podernos comunicar y para poder entender, por ejemplo, en este caso, cómo estas personas comprenden y afrontan el dolor en su vida. Gracias. Al contrario, pues en este momento no tenemos preguntas por parte del público que nos está viendo, pero no sé si entre los aquí presentes, si entre ustedes
hay preguntas que se tengan de un trabajo a otro, si algo o algo que quieran ampliar sobre su propio trabajo. Contamos con un poquito de tiempo, con unos 10 minutos, no sé. A mí me gustaría, pues felicitar al maestro Saúl por este impulso que le ha dado del idioma maya en enfermería, ¿no? Se me hace como un modelo y un ejemplo a seguir, que obviamente él tiene pues la maravillosa habilidad de dominar el idioma, ¿no? Y que por eso se le hace más fácil, ¿no? Y un poquito el ejemplo con los alumnos es que, y obviamente que el tener en cuenta que no solamente es dominar el idioma, sino también involucrar a los estudiantes, ¿no? Que muchas veces es muy difícil si no tienes el dominio adecuado. Yo tuve que auxiliarme de un traductor, ¿no? Y en el caso de la consulta intercultural, sobre todo con los especialistas, un reumatólogo que venía de Ciudad de México, del Colegio Mexicano de Reumatología, pues obviamente habla en tecnicismos y está acostumbrado a dar consulta en el contexto hospitalario de Ciudad de México. O sea, por decir alguno, ¿no? Porque todos venían a apoyar de Ciudad de México, ¿no? Sí, gracias. Esto que comentas es muy importante, ¿no? Y justo tiene que ver también con la mesa que tuvimos hace 15 días, cómo el consentimiento informado o la información, la comunicación es diferente cuando estamos tratando o sea, cuando los médicos están tratando con gente de, digamos, de una cultura muy cercana a la de ellos, cuando es de otra cultura. Claro, claro, claro. Doctor Saúl, ¿algo que usted quisiera comentar? Sí, me llamó mucho la atención el trabajo de investigación que la doctora Damaris pues, nos presentó y resalta ahí la parte de la sobada. Uh-huh. Es interesante cómo la comunidad considera pues esta terapia, ¿no? Esta terapéutica. Igual los estudiantes en la Facultad de Enfermería pues viven esta experiencia. Ellos aprenden que el cirro, que es una enfermedad en las comunidades, se cura con la sobada. Sin embargo, también la sobada no es específico solo para esta enfermedad, no, sino en el proceso del embarazo de las mujeres en las comunidades. También existe el masaje, le dice, o la sobada, ¿no? Que ellas hacen para acomodar al bebé y prepararla para pues el parto, ¿no? Entonces, pero lo que me llama la atención en la investigación de la doctora Damaris, pues es que la sobada lo consideran para también el dolor, ¿no? sí. Entonces es otro elemento importante que pues en la visión sí que tiene las personas en las comunidades, pues, sí. Y también pues quiero pues felicitar a la maestra Elia, ¿no? El compartir esta parte de las experiencias y me agradó mucho que el estudiante, ¿no? De una comunidad, cómo sale, ¿sí? Cómo se va desarrollando para estudiar, ¿no? Algo que en una comunidad es muy difícil. Yo, pues soy también una comunidad de Quimbilá, municipio de Izamal, y como maya hablante, pues el salir de tu comunidad, ingresar a una universidad es muy difícil, ¿no? Entonces, somos muy pocos lo que logramos, aunque ahora creo que pues con la parte de las becas y otras oportunidades, entonces creo que pues ya ha aumentado un poquito, pero pues cuando yo ingresé, yo me acuerdo de mi generación de la secundaria, creo que solo no había preparatoria en mi pueblo, tenía que ir hasta Izamal, la ciudad de Izamal, y solo estudiamos la preparatoria 3, y de la prepa donde estudié, pues
ahí sí, en Izamal, pues cada quien se fue a su área, ¿no? Entonces sí es un poco complejo. Actualmente en Quimbilaya hay un colegio de bachilleres y pues esto también ha favorecido que otros jóvenes puedan desarrollarse, ¿no? Y reconocer esa parte del esfuerzo que se hace, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, doctor Saúl. Y sí, yo me siento muy honrada y muy contenta de que hayan compartido esta noche, esta tarde, sus experiencias, porque ciertamente están mostrando cómo la educación intercultural, qué frutos puede tener, ¿no? El intercambio de saberes, la inclusión de los saberes mayas en la institución universitaria, en la universidad, cómo enriquece la vida de todos los participantes, ¿no? De los estudiantes que se están formando, tanto de los estudiantes mayas como de los estudiantes no mayas que amplían su visión y bueno, y también contribuimos a que sea cada vez más equitativa las relaciones interculturales, ¿no? Que vayamos acabando con la discriminación y que vayamos fomentando, ¿no? la equidad. Pues yo no sé si alguien quisiera comentar algo más antes de proceder a despedirnos. Si no hubiera más comentarios, pues yo les reitero mi agradecimiento, doctora Damaris Estrella Castillo, doctor Saúl Maywitz, maestra Elia Esperanza, muchísimas gracias por habernos compartido su trabajo de investigación y sobre todo investigación que involucra a los estudiantes. Un agradecimiento al equipo de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, al maestro Enrique Martín, el director, a Jadiel Maldonado y a Jesús Hipólito Herías, que han estado aquí acompañándonos y apoyándonos en las cuestiones técnicas y en la comunicación con el público. Y pues estén pendientes de la cartelera de la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán, que todo el tiempo tiene transmisiones muy interesantes. Y por nuestra parte, el programa institucional de estudios del pueblo y la cultura maya, nos volveremos a conectar con ustedes a través del canal de la Feria Internacional de la Lectura el próximo 18 de diciembre con la conferencia de Joshua Abimael Cupérez, Lo chido de contar relatos mayas. Muchísimas gracias por su atención y esperamos seguir contando con su asistencia.